Ya con nosotros Arnoldo Gabaldón, él es ingeniero civil e hidráulico, además exministro de Ambiente, fundador del Ministerio del Ambiente, también fue ministro de Obras Públicas y actualmente es el coordinador del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente, un grupo que promueve políticas públicas en esa materia específicamente. Y también nos acompaña Viviana Sucre, directora ejecutiva de Provita, bióloga y además está cursando su maestría en ecología. ¿Qué importancia le damos los venezolanos a nuestros recursos naturales, Viviana? Yo creo que los venezolanos los valoramos, hay además tradiciones culturales que reflejan ese valor, pero yo siento que es un poco algo que está, como que lo valoramos, pero a la vez no vamos al hecho, o sea, no terminamos de ir a una verdadera ejercicio de la sostenibilidad, de la conservación. Yo creo que estamos un poco como que quizás parcialmente sensibilizados en torno al tema, pero no hemos dado el siguiente paso, que es ir concreto a la acción para asegurar que nuestros recursos naturales perduren en el tiempo. Es decir, muchos decimos, sí, tenemos flora, fauna en abundancia, nuestra vegetación, nuestros diversos ecosistemas, pero no hacemos nada, digamos, a la hora que nos toca protegerlos, defenderlos, mejorarlos, ¿no? Su situación. Ahora, ¿cuán importantes son estos recursos naturales para nuestro bienestar y nuestro desarrollo como país? Mira, la ecología es uno de los pilares del desarrollo sustentable. Para que haya un bienestar que sea permanente en el tiempo, el estado de los recursos naturales es fundamental. De él no solamente provienen todas las materias primas que consumimos, sino las condiciones del entorno en el cual nos movemos. Por lo tanto, es fundamental el poderlos aprovechar de una manera sustentable a lo largo del tiempo. Si nos hacemos la vista gorda, de la vista gorda, ¿pudiera esto repercutir significativamente en la estabilidad económica de un país, como lo decíamos hace unos minutos? Sin duda, de hecho ya está ocurriendo, o sea, lo que está ocurriendo con la sequía no es casualidad, o sea, viene de no prepararlos para ella, pero son también fenómenos climáticos que ocurren con periodicidad. El fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre con periodicidad, no podemos decir que nos cayó de sorpresa. Y por otra parte, si no cuidamos las cuencas, las partes altas de nuestras montañas, los bosques, esos son los generadores del agua que necesitamos, tanto para nuestro consumo como para las hidroeléctricas. Renovables y no renovables, ¿qué los diferencia fundamentalmente? Bueno, los diferencia el que unos pueden generar recursos y servicios ecológicos de manera permanente en el tiempo. Ahora, cuando se habla del rol de la naturaleza, no debemos identificarlo solamente con los aspectos económicos, sino que juegan un papel muy importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural también. Por ejemplo, en la actualidad, uno de los padecimientos más grandes que tiene el país es la escasez de agua para consumo humano. Y eso tiene un componente fundamentalmente social. Aun cuando Venezuela, entiendo, es uno de los principales países, al menos en Latinoamérica, con mayor cantidad de recursos hídricos, de agua dulce específicamente. Efectivamente, tenemos una disponibilidad per cápita de agua muy grande, mas no está distribuida de una manera equitativa en el territorio. La población está en un 85% ubicada en la margen izquierda del río Orinoco, mientras que el 85% de los recursos hídricos, más o menos, está situada en la margen derecha del río Orinoco. Esos desequilibrios exigen entonces una planificación adecuada, construcción de obras que son costosas, que no pueden dejarse a la libre, porque si no se generan los déficits que estamos apreciando en el presente. Planificación adecuada, entonces hay que partir de allí. Es uno de los factores que en el caso del agua es fundamental. Por ejemplo, para mostrar la importancia de esto, desde fines de los años 50, para los venezolanos que viven actualmente puede parecerle eso una fecha muy remota, ya sabíamos, los que manejaban el acueducto de Caracas, que había 3 cuencas que iban a tener que ser aprovechadas, que eran las cuencas de los ríos Taguasa, Taguacita y Cuira.
Por esas razones, en 1958 se declaró un parque nacional, el Parque Nacional de Guatopo, precisamente para conservar las cuencas alimentadoras de esos 3 ríos. De manera que había una perspectiva en la planificación de mediano y de largo plazo, y por eso es realmente muy criticable que actualmente la población de Caracas esté padeciendo una grave escasez de agua, porque una de esos 3 ríos, la represa del río Cuira, se demoró injustificadamente su construcción y hoy en día no puede ser un recurso de reserva muy importante para abastecer a los venezolanos que viven en la ciudad capital. ¿Cuál es la situación, digamos, general de los recursos naturales en Venezuela? Si pudiéramos dar un concepto o una visión un poco amplia sobre las condiciones en las que se encuentran, ¿qué dirían? Por una parte, y eso es un área en la que Provita tiene bastante experticia, tenemos bastantes especies en peligro de extinción, especies que están desapareciendo, bien sea porque no las estamos aprovechando sosteniblemente, sino que hay una sobrecacería. ¿Se llevan al borde de la extinción? Se han extinto y Okay. sí, se están llevando muy, muy de cerca a la extinción y está ocurriendo también un poco lo mismo con nuestros ecosistemas, Okay. con nuestros bosques. Hay muchos sitios en donde está ocurriendo una tasa muy acelerada de deforestación. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de RISC, una red que se dedica a monitorizar qué está ocurriendo en la Amazonía, que bueno, sabemos que es el pulmón del planeta por la cantidad de oxígeno que aporta, por la cantidad de CO2 que captura, por la cantidad de agua que nos brinda. Y lamentablemente tuvimos que reportar que Venezuela es el único país que forma parte de la Amazonía en donde la tasa de deforestación ha ido en aumento. Puede que los valores de deforestación sean mayores en otros países porque nuestro fragmento de la Amazonía es menor, Claro. pero nuestra tasa además se está acelerando. ¿Y qué está produciendo esa deforestación? ¿Quiénes la están provocando? Una buena parte de esa deforestación ocurre por la minería ilegal, por la minería que no se está controlando y que se está llevando de manera Y descontrolada. que se viene denunciando desde hace ya varios años. Sí. Ahora, ¿quién en nuestro país o cuál es el ente rector encargado de velar por todo esto, por la protección, la defensa y el mejoramiento del ambiente? Bueno, por supuesto es el Ministerio del Ambiente, que ahora se llama de Ecosocialismo Y y aguas. Agua. Ese ministerio, cuya existencia cesó hace apenas año y medio por disposición del presidente de la República, tuvo que ser restablecido pocos meses después porque se dieron cuenta del enorme disparate que habían cometido. Y eso iba a contrapelo de lo que se pone en el cacareado Plan de la Patria, cuyo uno de los 5 ejes dice que el plan se ocupará de la conservación del planeta y de la especie humana. En políticas públicas hay que ser coherente con los planteamientos que se hacen y las acciones que le siguen. Por ejemplo, nosotros acabamos de ir a París, una delegación oficial venezolana, en diciembre, para estar presentes en la conferencia de las partes, la conferencia número 21 de las partes de la Convención de Cambio Climático. Okay. Allí el país dio, lamentablemente para los venezolanos, una cómica, porque nos presentamos de los 160 y tantos países que asistieron, hubo 14 que no llevaron ninguna propuesta de cómo debe o cómo va a encarar Venezuela sus compromisos con respecto a cambio climático. Y eso nos valió el que ganásemos el título de un país fósil. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que nos pusieron como el grupo de países que obstaculiza los acuerdos cuando todos los estados, y se logró un convenio muy ventajoso hasta la fecha, cuando todos los países estaban proactivamente dispuestos a tomar medidas de adaptación, los venezolanos fuimos allá más con el propósito de obstaculizar las deliberaciones, tratando de
imputarle toda la culpa a los países industrializados y no demostrándonos conscientes de que nosotros también contribuimos seriamente a ese problema porque somos un país productor de hidrocarburos, que es uno de los elementos que fundamentalmente contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos una pregunta de Freddy Bustillo rápidamente. Tiene que ver con esto del Ministerio del Ambiente, que ahora es Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Él pregunta, ¿cuál es el impacto de la desaparición del MINAM y de la Oficina de Diversidad Biológica en la gestión ambiental del país? Bueno, entendemos, la verdad es que todavía no está muy claro cómo es la nueva estructura del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. ¿Y qué impacto tiene eso para justamente la promoción de la defensa y la protección de los recursos naturales? Claro, pues genera una gran incertidumbre. Me imagino que en lugares como la Amazonía, donde está ocurriendo la minería ilegal, pues hay aún más impunidad en torno a ¿Es como un pueblo sin ley? Quizás. ¿Cómo califican las políticas ambientales en nuestro país durante los últimos años? Bueno, Venezuela tiene una legislación ambiental bastante amplia, está muy dispersa, pero es bastante amplia. El problema es llevar la legislación a la práctica y hacer responsables a los que son responsables de las crisis ambientales que hemos tenido, que estamos teniendo, y pues controlar y ser buenos contralores de cómo estamos manejando nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son hoy los recursos naturales más vulnerables ante el abuso en Venezuela, ingeniero? Mire, yo diría que el recurso fundamental que está siendo más vulnerado actualmente es el agua. Por supuesto que le precede en muchos sentidos la conservación de las cuencas hidrográficas, en donde el país sencillamente no tiene ninguna política y no instrumenta ningunos programas en la actualidad. ¿No son áreas protegidas estas cuencas? Hay muchas áreas protegidas que se fueron decretando a lo largo del tiempo, pero que no reciben la vigilancia apropiada en la actualidad. ¿Y por qué es tan fundamental protegerlas? Bueno, es fundamental porque ellas son el pulmón que alimenta los ríos para que exista agua, que es un recurso fundamental para la vida. Ahora, dentro de los distintos factores que están afectando la conservación de los ecosistemas, nos preocupa muchísimo lo que pueda ocurrir con esa margen derecha del río Orinoco, donde se genera el 85% de los recursos hídricos de Venezuela, donde, entre otras cosas, tenemos un río de enorme potencial hidroeléctrico, como es el Caroní, que da el 70% de la electricidad se produce en las presas que se han construido a lo largo de los años en ese río. Nos preocupa mucho que de pronto un gobierno que se dice patriótico decide promover que vengan montones de empresas a hacer minería en las cuencas altas del río Caroní y en la margen derecha del río Orinoco.